El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hola, soy Guerrero de María y este tema es Dios es amor. Primero que nada, la razón de este video es porque tenemos muchas ideas acerca de Dios, muchas que nos han inculcado en ciertos videos un poco ateos. Quizás no hemos tenido una formación adecuada y tenemos muchas dudas acerca de cómo es Dios, quién es Dios, si Dios es castigador, si es malvado, etcétera. Y el día de hoy vamos a resolverlas juntos en este video. Para ello, te recuerdo lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lamentablemente, no tenemos un verdadero rostro de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y por eso muchas veces no nos acercamos a Él, porque le tememos y porque tenemos muchas ideas erróneas. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo es Dios? Y para ello te pido que recuerdes y reflexiones esta cita que fue la primera que acabo de decir en este video, la cual es primera de Juan capítulo 4 versículo 8, que nos dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y yo te podría decir, ok, Dios es amor, pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Para el mundo muchas veces el amor es igual a sexo o es un sentimiento que dura aproximadamente 3 meses según la ciencia. Pero tenemos primero que contestar la pregunta, ¿qué es el amor? Porque si yo te estoy diciendo que Dios es amor, ok, pero ¿qué es el amor? Por eso te invito a que si tienes por ahí tu Biblia, la abras conmigo en Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7 y respondamos, ¿qué es el amor? Vamos a reflexionar lo que dice la palabra de Dios. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. Y si yo te dije que Dios es amor, entonces habrá que verlo en varios relatos, en varias enseñanzas sobre Dios para ver si Él cumple verdaderamente estas características del amor. Por eso cuando Jesús estaba diciendo y explicando algunas de las parábolas para enseñarle a sus hijos, a sus hermanos, a todos, es decir, a los hijos de Dios, cómo era Dios, Él utilizó una parábola que es la del hijo pródigo. Por eso te invito a que la escuches con mucha atención, la cual está en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo.
trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, ¿haces matar el ternero engordado? Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Este padre representa cómo es Dios. Representa ese amor que le tiene a su hijo. Porque hay una parte que me llama mucho la atención. Y es cuando dice que cuando todavía estaba lejos, el padre lo visualizó. Eso significa que el padre cumplía 4 características que acabamos de leer en Corintios capítulo 14, versículo 7, que decía: el amor todo lo disculpa. El padre, cuando lo vio, todo lo disculpó, porque para él su hijo estaba perdido y ahora está encontrado. El amor todo lo cree. Él, si estaba desde lejos y llegó a verlo desde lejos, mejor dicho, es porque seguramente él cada tarde se ponía allí esperando algún día ver a su hijo llegar desde aquella vereda. Todo lo espera e incluso todo lo soporta. Muchos de nosotros pudimos haber sido como el otro hermano. No, pero es que él malgastó tus bienes. ¿Cómo vas a soportar eso? ¿Cómo vas a tolerarlo? Ahora te has quedado más pobre. ¿Dónde están todos los bienes que tú le diste? Pero el padre no fue así. El padre todo lo soporta. ¿Tú hubieras sido como aquel padre? ¿Hubieras tenido aquel amor? Muchas veces se nos vende una idea de un Dios vengativo, un Dios que es castigador. Recuerdo alguna vez que estaba con muchos niños en una prédica y le decía: ¿a quién de ustedes le han dicho que Dios es un Dios castigador? Que Dios les va a castigar por sus errores. Y lamentablemente muchos de esos niños levantaron la mano. Quizás tú eres uno de esos que piensan aún que Dios es castigador. Pero vamos a ver cuál es el deseo de Dios, el cual está en Ezequiel capítulo 18, versículo 23, que dice así: ¿acaso deseo yo la muerte del pecador y no que se convierta de su mala conducta y viva? ¿Te das cuenta lo distinto que es el deseo de Dios a lo que nos han vendido?
aquella idea que teníamos nosotros. E incluso lo vuelve a reforzar en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo 2:4, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos nos salvemos y asimismo que lleguemos a la verdad. Una de esas verdades, que Dios es amor. Y es que hay muchas pruebas que dicen que Dios es amor, que lo demuestran. Vamos a ver en Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, otra prueba más. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Hay gente que he escuchado últimamente que dice abiertamente que le incomoda ver el crucifijo sangrante, ver a Jesús crucificado en aquella cruz, en aquel madero. Pero es que para nosotros los católicos es muy importante ver ese crucifijo sangrante, porque nos demuestra cuánto es el amor de Dios. En una prueba palpable, ese amor tan grande y tan infinito. Por eso para nosotros es importante siempre cargar una cruz, llevarla en nuestras casas, en nuestro auto, en todos los lugares a los que vayamos. Esa es la prueba más grande que puede haber del amor de Dios hacia nosotros. Juan capítulo 15, versículo 13, manifiesta que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ese fue el amor que tuvo Jesús hacia nosotros, el dar la vida por todos nosotros que somos sus amigos. Y Juan 3:16 dice así: porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿acaso tú darías a un hijo por el mundo? ¿Tú darías a tu hijo que es inocente, que es noble, que es bueno, por todos los que hemos pecado? ¿Por los asesinos, por los narcotraficantes, por los brujos, los ladrones, los mentirosos? ¿Tú darías a tu único hijo que amas, que lo has visto nacer, que es tan inocente, tan pequeño, por todos los que no lo merecen? ¿Para ti es poco ese crucifijo sangrante que demuestra el amor de Dios hacia nosotros? Por eso es que nosotros sabemos que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Porque a pesar de que nosotros blasfemábamos contra Cristo, a pesar de que nosotros no lo merecemos, Dios tuvo una decisión y fue mandar a su Hijo único por nosotros, para salvarnos. Y Jesús también tomó la decisión de morir por todos nosotros. Aunque Él sufriera en carne propia todos los sufrimientos que pudieran existir. Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 lo deja de una manera palpable, que dice: pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No por los santos, que dijo Jesús, no vine por los justos, sino por los pecadores. Es una realidad que Cristo murió por nosotros para salvarnos,
y que para Cristo, para Dios, nosotros somos de vital importancia. Somos sus amigos, somos sus hijos, hijos de Dios Padre. Vamos a reflexionar 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. La voy a proclamar. Dice, sino que han sido comprados, ¿y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Una segunda cita bíblica, Isaías capítulo 43, versículo 4. Porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. Entrego hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. Para Dios tú eres muy importante. Quizás tú te sentías que no eras importante para Dios, para el mundo, pero Dios lo da todo por ti. Hoy incluso vemos en el mundo que hay hasta series que manifiestan totalmente lo contrario, como el juego del calamar, en donde para ellos la vida ya no vale nada y se la juegan por dinero. Pero si nosotros supiéramos que tenemos que manifestar ese amor de Dios en nuestras vidas, darla a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos, amar a Dios, aunque me queden pocos días, mostrar ese amor de Dios, salvarlos, predicarles, darles todo lo que yo tengo, y no como estos actores que están pues en esa misma serie, ¿no? Jugándose la vida por dinero. Esa es la historia de la gente que no tiene a Dios en su corazón. Prefieren jugársela porque para ellos su vida no vale nada. Para nosotros los cristianos que vemos el crucifijo sangrante, que vemos a Jesucristo, para nosotros nuestra vida, vale mucho. Sin el amor, es muy probable que seamos como cualquiera de esos participantes en aquel juego. Vamos a ver Juan capítulo 4, versículo del 13 al 14. Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Sin el amor de Dios tendremos una sed que jamás se va a saciar, que nada ni nadie va a poder llenarla. Pero con el amor de Dios será como esa agua que Él nos dará y que brotará hasta la vida eterna y que jamás volveremos a tener sed. Yo le decía una vez a un familiar mío, ¿y tú ves aquel sacerdote, aquel fraile que tiene unas sandalias tan pobres y él es feliz? Y nosotros que a veces tenemos zapatos más caros, más valiosos, todos tristes, todos preocupados, con sed, que no sabemos describirla, pero es la sed, es la necesidad de Dios, la necesidad de tener su amor, de conocerlo. Dios nos ama. Y por eso vemos hoy en día gente que a pesar de tenerlo todo, como algunos influencers que están tan de moda, ya sea de Instagram, de TikTok, de Twitch, de lo que sea, que tienen grandes problemas psicológicos. Y lo dicen, he pasado por una etapa en mi vida en la que tengo una gran depresión. Influencers que se han suicidado a pesar de tener todo en el mundo, de tener fama, de tener dinero, de poder hacer lo que ellos quisieran, y terminan ellos suicidándose porque no pueden saciar esa necesidad del amor de Dios.
Esa es la realidad de nuestros días. Incluso Dios nos hace una promesa en Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 32. No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Si nosotros buscamos a Dios, buscamos manifestar su amor en todos los que nos rodean, Dios se encargará de nuestras necesidades. Yo te preguntaré a ti, ¿cuántas preocupaciones has tenido en tu vida? ¿Preocupado por lo que vas a comer el día de mañana, por el dinero, por tal cosa, etcétera? Si supieras que solamente una cosa es importante, buscar a Dios. Por eso dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo único que nosotros deberíamos de buscar. Y no me malentiendan, tenemos que trabajar, tenemos que hacer 1000 cosas, claro que sí, pero no preocuparnos. Porque si tenemos la confianza en Dios, sabemos que Dios se va a ocupar de todo lo que necesitamos. Esa es la gran diferencia. Primera de Juan 4, 18, 19 manifiesta por qué tenemos esas preocupaciones, ese miedo, ese temor. Dice, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Tenemos miedo porque no tenemos el amor de Dios, porque no le conocemos, porque no nos hemos acercado a Él. Ahora bien, podríamos preguntarnos, muy bien, conozco ahora sobre el amor de Dios, que Dios es amor, pero ¿por qué existe la maldad? Y queda muy afín una historia que a mí me conmovió, en donde explica que Einstein, cuando era pequeño, tenía un maestro que odiaba a Dios. Y era un maestro que se la pasaba atacando a Dios. Y un día dijo, Dios es malvado, porque si existe la maldad es porque Dios la creó. Y Einstein se levantó y le dijo, profesor, ¿le puedo hacer 2 preguntas? Claro que sí. Dímelas. Einstein le dijo, ¿existe el frío? Y el maestro le contestó, claro que existe el frío. ¿Acaso nunca has sentido el frío tú? Pero Einstein le dijo, no, profesor. En realidad, lo que he sentido es la ausencia del calor. Eso es el frío científicamente, la ausencia del calor. Pero dígame, profesor, ¿existe la oscuridad? Y el profesor le dijo, claro que existe la oscuridad. ¿Acaso nunca has estado en la oscuridad? Le dijo Einstein, no, profesor. Más bien, he estado en algún lugar en donde existe ausencia de luz. Y así es la maldad. La maldad no es que Dios la haya creado, sino que es la ausencia de Dios. Eso es la maldad. El que nosotros nos alejemos de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios? Como lo dice Mateo 23:37.
Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos y tú no quisiste? No quisimos estar cerca de Dios. Y por eso, entre más nos alejamos de Dios, más malvados son. Más malvados somos. Porque tenemos la ausencia de Dios. Le desobedecemos a sus mandamientos. Dejamos que exista la maldad en nosotros, que es la ausencia de Dios. Cuando a veces hemos escuchado a alguna persona, me ha pasado personalmente en muchas ocasiones, que dicen, es que ya llegará el momento de esta persona en que se acerque a Dios. No era su momento. Debes de conocer tú que se cumple esta palabra en esa persona o en nosotros mismos. Dios nos llamó, Dios nos buscó a través de varias personas que nos hablaban de Él, pero nosotros no quisimos oír de Él, acercarnos a Él. Sucederá como lo que menciona el profeta Daniel en su libro, en el capítulo 9, versículo del 4 al 6. Oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Ah, Señor, Dios, el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Cuando digamos, ¿y por qué hay tanta maldad en el mundo? En lugar de señalar a Dios, deberíamos decir como el profeta Daniel, nosotros hemos pecado, nosotros hemos faltado, nosotros hemos hecho el mal, nosotros nos hemos rebelado y nosotros nos hemos apartado de sus mandamientos. Quiero terminar con una historia que dijo el padre Luis Toro que a mí me llamó muchísimo la atención, que decía que un día iba un hijo con su papá caminando en el campo y vieron a lo lejos un avión y le dijo el niño, papá, ¿qué es eso? ¿Es un pájaro? Y le dijo el papá, no, es un avión. Y le dijo el hijo, papá, ¿y el avión es chiquito o es grandote? ¿De qué tamaño es? Y el papá le dijo, depende, hijo, depende. El niño siguió caminando y le dijo al papá, papá, ¿y Dios? ¿Dios es grande o es chiquito? Y le dijo el papá, depende, hijo, depende. El niño, desconcertado, no le gustó la respuesta, pero siguió caminando. Y llegaron delante de un aeropuerto. Allí el niño vio un avión y le dijo, papá, ¿y qué es esa cosa tan grande que está allí? Y le dijo el papá, es un avión. Y le dijo el niño, pero papá, hace rato te pregunté qué era eso en el cielo y tú me dijiste que era un avión. Y te pregunté de qué tamaño era y tú me dijiste que dependía. Y le dijo el papá, por eso te dije que depende, hijo. Porque si tú estás lejos de el avión es chiquito.
Si tú estás cerca del avión, si estás cerca de ese avión, es grande, es gigante. Y así mismo como el avión, así es Dios. Si estás lejos de ese Dios, para ti tu Dios es pequeño, es chiquito, que su amor es pequeño, que no puede hacer grandes cosas. Pero si tú estás cerca de Dios, para ti será el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, que dijo, hágase y se creó la tierra. Es ese Dios que lo entregó todo por ti. Es el Dios que ama sin medida, que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo soporta. Es un Dios grande si tú estás cerca de Él. Yo fui como ese niño que muchas veces estuve lejos de Dios y que para mí Dios era nada. Yo te invito a que te acerques a conocer más a Dios. Que dejes que el amor de Dios llene tu vida y ya no sigas con esa sed de la que te hablé. Deja que Dios cambie tu vida. Porque dice un salmo, gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Termino con la cita con la que comencé. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas gracias. Yo soy Guerrero de María. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, a que le des like y si quieres, puedes compartirlo con tus conocidos para que ellos también conozcan que Dios es amor. Muchas gracias y que Dios les bendiga.